a la fundación de la Iglesia del Señor como organismo eclesiástico terrenal, después de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan está el libro de los Hechos antes del libro de Romanos. Para que sean más exactos, está entre Génesis y Apocalipsis. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 9. Búscalo ahí. Si lo tiene, diga un fuerte amén. Cierra, antes de leer, quiero que cierres tus ojos por un segundo y le diga, y tú escuches esta oración que yo voy a hacer. Padre, en esta hora yo te doy gloria y honra. Y yo te pido, Señor, que más allá de una simple sábado, tú abras el entendimiento, la sabiduría, el espíritu de cada hijo que hay en este lugar, y que reciban la revelación del mensaje y de la palabra. Que no adquieran conocimiento, que en esta mañana adquieran revelación. El que anda en conocimiento anda ciego, pero el que anda en revelación anda en visión. Y te pido, Señor, que tú te reveles por medio de tu palabra a tus hijos en esta poderosa mañana que tú has separado para nosotros en este día. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 1 en adelante. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Diga conmigo, un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús, para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto, diga conmigo, de pronto, dilo más fuerte, de pronto, dilo más fuerte, de pronto, desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó, diga conmigo, Saulo cayó. Diga conmigo en esta mañana, el Saulo que vive en mí tiene que caer. No. Yo creo que hoy se quedaron durmiendo la gente profética. Diga conmigo, el Saulo que todavía me queda tiene que caer. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy. Ay, Dios mío. Yo soy Jesús de Nazaret. Respondió la voz: es a mí a quien estás persiguiendo. Hago un paréntesis. En el momento de esta revelación, y Rafael, ya Jesús había ascendido al cielo. Ya Jesús había muerto en el Gólgota. Ya había sido sepultado. Ya había resucitado. Anduvo en la tierra. Se le apareció a los apóstoles. Y ya había ascendido al cielo en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Pero hay algo curioso, Zulma. ¿Sabes qué es? Que cuando Jesús le dice a Saulo, yo siento a Dios, my God. Cuando Jesús le dice a Saulo, Carla, me estás persiguiendo, pudiéramos argumentar y decir, oye, no era a ti que te estaba siguiendo. Pudo Saulo haberle reclamado o argumentado, no es a ti al que yo te estoy siguiendo, es a tus seguidores. Lógicamente y humanamente hablando, ¿cómo yo puedo seguirte a ti? ¿Cómo yo puedo perseguirte si ya tú no estás en la tierra de manera física? Pero aquí hay una revelación importante. Jesucristo lo que le está diciendo a Saulo es: cuando persigues a mis hijos, es como si me estuvieras persiguiendo.
Ay, 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 ay. Cuando el diablo se mete contigo, es como si se estuviese metiendo con... Ay, 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 ay. Ay, dile al que está a tu lado, no te metas conmigo. Si no quieres vértela con... Ay, alguien me está entendiendo. Jesús le dice, deja de perseguirme, en otras palabras. Y Saulo, yo me imagino que sin entender, dice, pero ¿cómo es posible que me esté diciendo eso? Si yo a quien estoy persiguiendo es a sus seguidores y no a él. Pero es que cuando alguien inspirado por Satanás o el mismo Satanás se levanta en tu contra, está peleando contra aquel que tú representas. Pero la Biblia dice algo bien importante. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo. Para que Dios saque la cara por ti, no puedes vivir tú. Vuelvo y te lo repito. Para que Dios saque la cara por ti, tienes que morir. Es a mí a quien estás persiguiendo, le dijo Jesús. Pero, wow, pero aquí esto es poderoso. Porque Jesucristo le dice, pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron nada. Wow. Ellos escucharon la voz, pero no vieron nada. Aquí hay algo bien importante que el Señor me revelaba anoche y esta mañana mientras escribía el mensaje. Ayer estuve predicando en una iglesia preciosa que nos extendió una invitación en un congreso. Y de repente, mientras estaba leyendo y estaba predicando, algo se me revela. Y eso que se me reveló quiero traértelo en esta mañana. Es impresionante la vida de Pablo. Yo creo que todos conocen a la vida de Pablo y quién era Pablo y quién era Saulo. Saulo era un hombre sanguinario, era un hombre que era un asesino, era un hombre que odiaba a los seguidores de Jesús, era un hombre que odiaba a los cristianos, por así decirlo. Era un hombre que buscaba la manera de utilizar los poderes gubernamentales para perseguir a la iglesia. Pero aquí ocurre algo bien interesante, y es que precisamente Saulo se encontraba camino a Damasco, pero se encontraba camino a Damasco no para predicar el evangelio, sino que era para matar a los que predicaban el evangelio. Y mientras Saulo iba camino a Damasco, aquí ocurre algo bien importante, y algo que en una ocasión hace muchos años atrás yo le pregunté a Jesús, le pregunté a Dios en oración, y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué razón hay gente que no está dentro de la iglesia y tú te le revelas y llegan solos? ¿Y por qué hay gente que está dentro de la iglesia que todavía tú no te le has revelado y viven como si nunca estuviesen dentro de la iglesia? Y el Señor me decía: lo que pasa es que yo me le revelo a quien yo quiero. Porque déjame decirte una cosa: Saulo no iba camino al monte a orar, Saulo no iba camino a predicar, Saulo no iba camino a cantar, Saulo no iba camino a ningún lugar ni a hacer nada cristiano. Saulo iba camino a matar y a destruir cristianos. Y de repente Jesús se le apareció en el camino. ¿Y sabes cuál es uno de los grandes problemas que tienen los creyentes de este tiempo? Es que tenemos muchísimos creyentes que vienen a la iglesia, pero que todavía Jesús no se les ha. Y hay un gran problema, ¿sabes por qué? Porque Saulo conocía a religión,
Saulo tenía conocimiento. Y hay una gran diferencia. Saulo es una cosa y Pablo es otra. Saulo representa al que camina ciego y dañado por la religión. Pero Pablo representa a aquel a quien Cristo se le ha revelado. Y tienes que entender lo siguiente: no es lo mismo caminar bajo la vista de la religión que caminar bajo la visión del reino de Jesucristo. Porque el que camina por la vista de la religión, todo lo que toque lo daña, todo lo que toque lo mata. Por eso la gente que está llena de religión no construye, sino que destruye. Por eso Saulo, cuando caminaba en su vida, lo que hacía era destruir, a pesar de que conocía la Torá. Él conocía Biblia, pero no se le había revelado la Biblia. Hay mucha gente en este tiempo y hay religiones que te dicen: si tú quieres ser pastor, si tú quieres ser evangelista, tienes que irte para el seminario o para el instituto. Y eso es muy bueno, pero ni el seminario ni el instituto te hace apto para el ministerio. Lo que te hace capaz y apto para el ministerio es cuán grande es la revelación que tú tienes de Jesús de Nazaret. No es cuánta letra tú sepas, es cuánta letra se te está Ay, estoy calentando. Es cuántas letras se te ha revelado. Todos debemos aspirar a tener un encuentro con Jesús del cual nunca nos repongamos. Todos debemos aspirar a tener un encuentro con Jesús de Nazaret del cual nunca seamos iguales. Si tú al día de hoy no has estado orando para tener un encuentro con Jesús, te tengo una buena noticia: has estado perdiendo el tiempo. Si hasta el día de hoy tú no has clamado, no has ayunado para tener un encuentro que te cambie el nombre, como le pasó a Saulo, estás perdiendo el tiempo. Saulo representaba a aquel que camina bajo la vista de la religión, pero Pablo representa a aquel que camina bajo la visión del Espíritu Santo. Diga conmigo: visión. Es importante que nosotros como creyentes aprendamos a caminar no por vista, sino que aprendamos a desarrollar la visión. ¿Sabes por qué? Lo que me ministraba el Espíritu Santo mientras yo predicaba anoche, que quiero traerte en esta mañana, es lo siguiente. ¿Sabes qué? En este escenario, Saulo tuvo que perder su vista para alcanzar la visión. Saulo tuvo que perder su vista para alcanzar la visión. Es necesario que tú pierdas la vista para que la visión del cielo se te revele. Pastor, ¿por qué yo necesito caminar por la visión? Sencillo, porque cuando un creyente tiene visión, la visión que tiene el creyente es parte de la revelación de la voluntad de Dios para ese creyente. Y Saulo estaba ciego. Diga conmigo: se quedó ciego. Se quedó ciego. Pero pasó algo bien interesante. Él se quedó ciego, pero sus oídos estaban afinados todavía. Es importante y es necesario que pasemos por momentos donde no veamos nada. Porque, my God, en estos días a mi trabajo fue una persona que estaba ciega, pero a pesar de su ceguera tenía su oído bien agudizado y bien afinado. Hay momentos en la vida donde Dios te va a permitir que tú no veas nada, que te quedes ciego por un momento, que no veas el cumplimiento ni veas que Dios está obrando, para que aprendas a agudizar tu oído espiritual. Porque hay momentos que tú te vas a dejar llevar por lo que ves cuando Dios te lo diga, pero hay momentos donde tú te vas a dejar llevar por lo que el Padre
Padre te está hablando. No se trata siempre de lo que estás viendo, porque muchas veces las cosas no son lo que parecen. Muchas veces hay cosas buenas que son malas y hay cosas que se ven malas pero al final son buenas. Por eso al final del día no se trata de lo que estás viendo, se trata de la voz que tú estás escuchando. Pablo podía estar viendo lo que fuese, pero cuando Jesús se le reveló, él aprendió a agudizar su oído. Y cuando él escuchó, fíjate que la Biblia dice que cuando Pablo dijo Señor, lo dice con letra mayúscula. Si lo dice con letra mayúscula es porque el escritor nos está dejando un mensaje, y el mensaje que nos está dando es que Pablo sabía que él no estaba hablando con el señor de los helados, que él no estaba hablando con el señor de la esquina, que él estaba hablando con el Señor de señores. Él pudo discernir esa voz como trueno, y él decía, detrás de esa voz hay algo que no se parece a las demás. El enemigo se ha propuesto en este tiempo cargar nuestra agenda de tal manera que perdamos tiempo de intimidad con Dios. Ante tu falta de tiempo para tener intimidad con Dios, estás desafinando tu oído espiritual. Saulo se quedó ciego porque Dios tenía un plan con su ceguera. Hay veces que nosotros en nuestra vida cristiana nos cegamos. Nos cegamos con peticiones, con anhelos, con metas, con proyecciones que en nada tienen que ver con lo que Dios tiene para nosotros. Y nos dejamos llevar por la vista. Y yo quiero esto porque se ve bien. Y yo quiero aquello porque se ve bien a mis ojos. Y la realidad del asunto es que lo que muchas veces nosotros anhelamos o aspiramos no es lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos que aprender. Y el mensaje sigue siendo el mismo. Es imposible caminar por visión si sigues estando vivo. Tienes que aprender a morir. Y te voy a explicar por qué. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz pero no vieron a nada. No vieron a nadie, no vieron nada. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. ¿Cuánta gente tiene los ojos abiertos y no ven nada? My God. ¿Cuánta gente tiene los ojos abiertos pero no ven nada? Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante varios días y no quiso comer ni beber nada. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba. Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle recta en la casa de Judá. Busca a un hombre de la ciudad de Tarso llamado Saulo, y está orando allí. Entonces Saulo tuvo que pasar por una ceguera para entonces ayunar y orar. No te quejes de tu proceso si por causa de tu proceso es que estás conociendo a Dios. No te quejes de tu proceso si por causa de ese proceso es que Dios se te está revelando. Alguien que diga, bendito proceso que me está haciendo conocer a Dios como nunca antes. Por eso cuando tú quieres profundizar con Dios, Alexander, y tú quieres conocer más a Dios, van a venir procesos que tú nunca antes habías pasado. Porque si tú quieres conocer al Dios que nunca antes habías conocido, Él se te va a revelar
en medio de procesos que nunca antes habías pasado. A lo mejor toda tu vida tuviste mucho dinero y el día que conociste a Dios y le comenzaste a servir, el dinero empezó a escasear. A lo mejor toda tu vida gozaste de buena salud, hacía y deshacía, huelías, fumabas, bebías, te amanecías, te arrebatabas y arrebatado y borracho guiabas el carro y nunca te estrellaste. Pero el día que conociste a Dios y le empezaste a servir, que ya no usas nada de eso, ese día sí chocaste. Nunca habías tenido problemas en tu matrimonio, problemas con tu familia. Nunca habías tenido problemas de salud, pero el día que conociste a Dios, empezaron los problemas. Porque ese día comenzó Dios a revelársete de una manera distinta. No hubo nadie en la Biblia que Dios no se le quisiera revelar, que primero no tuviese que pasar por una enfermedad, por una muerte, por una cárcel, por un desierto, por una persecución, por una acusación o por un vituperio. ¿Y qué tú te crees? ¿Que tú eres mejor que la gente que está en la Biblia? Tu ceguera, yo te profetizo a cada uno de ustedes, tu ceguera hará que veas a Dios como nunca antes. En medio de lo que no estás viendo, haz lo que Pablo hizo. Pablo oró, Pablo ayunó, Pablo persistió, porque algo se le despertó a Pablo por dentro. Y Pablo yo me imagino que Pablo tiene que haber dicho: yo voy a orar, porque en medio de esta ceguera algo tiene que pasar. Contrario a lo que muchas veces tú y yo hacemos, que comenzamos a dejar de orar, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de ayunar, dejamos de buscar a Dios por causa de la ceguera o del proceso. Pablo comenzó a orar, y en medio del proceso, pero en medio de su tiempo de oración, Dios movió a Ananías para que fuera donde Saulo. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías, y miren qué impresionante al Dios que nosotros le servimos. Cuando Dios está teniendo una conversación con Ananías, le dice a Ananías: oye, tranquilo, ve donde él, porque en medio de su ceguera, en medio de su proceso, ya yo le he mostrado que un hombre irá a orar por él para que recupere la vista. Nunca Dios va a permitir que tú entres a un proceso de escasez sin antes tener la provisión y los cuervos preparados para alimentarte en medio del desierto. Nunca Dios va a permitir, nunca Dios va a permitir que a tu vida llegue un problema sin antes Él ya haber provisto la salida a ese problema. Nunca Dios te va a meter a una cárcel ni a un desierto sin antes haber preparado. Porque el mismo Dios que permitió que Adán le entregara las llaves a Satanás, era el mismo Dios que ya había preparado la salida. Cuando Dios creó tu desierto, también Dios creó la salida de tu desierto. Y fíjate que Dios le dice a Ananías: ya yo le avisé, ya yo le dije que iba a ir un hombre a orar por él. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Si después del proceso tú sigues viendo las cosas de la misma manera, perdiste tu tiempo. Alexander, si después del proceso
nosotros seguimos con las mismas actitudes, perdimos el tiempo. Yo le preguntaba al Señor en un momento dado: Señor, ¿por qué razón gente se sana y gente no? ¿Por qué? Y hay veces que la gente te cuestiona eso como ministro y a veces uno no sabe ni qué responder. Es fácil decir porque la voluntad de Dios es... Sí, pero eso díselo a alguien que perdió un ser querido. Y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué pasa eso? Y es que nosotros los seres humanos hemos perdido el sentido de las prioridades en la vida espiritual. Y antes de Dios preferirte sano por completo, Dios te prefiere salvo. Y si Dios sabe que te va a sanar el hígado para que mañana lo explotes bebiendo whisky, para eso que te lleve. Hello. Y hay gente que Dios sabe que me los tengo que llevar, porque si le sano el hígado, le sano el estómago, o vuelvo y lo pongo a caminar, va a volver para la misma barra de donde estoy loco y he hecho de todo para sacarlo. Por eso es que hay veces que Dios te tiene que dejar ese aguijón, porque si te quita el aguijón te pierdes. Cuando la Biblia habla del aguijón de Pablo, la Biblia no registra cuál era. Pero los teólogos tienen diferentes teorías. Y una de las teorías que tienen los teólogos y los eruditos es que Pablo desarrolló cierto problema de la vista y aunque había sido sanado, no quedó 100% recuperado. Y a veces la vista le molestaba. Son teorías, pero hace sentido. Dios siempre te va a dejar una señal para que te acuerdes de dónde Dios te sacó y para que sepas a cuál lugar no debes volver. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta en la casa de Judá. Busca un hombre de la ciudad de Tarso llamado Saulo que está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner las manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, Jesús le dijo: ve, porque yo he escogido, my God, a ese hombre para que me sirva. Dios mío, yo he escogido a ese hombre para que me sirva. El día que Dios te llamó y hasta tus tiempos, hasta nuestros tiempos, todavía Satanás como fiscal sigue acusándote delante del trono de Dios por tus debilidades y por tus defectos. Y todavía hasta el día de hoy Jesús como abogado sigue diciendo: ese es el hombre y la mujer que yo escogí para que me sirviera. Pero es que todavía tiene el carácter fuerte, pero yo la escogí. Pero es que todavía tiene esa debilidad, pero yo la escogí. Pero es que todavía tiene ese problema, pero yo lo escogí. Pero es que todavía tiene ese defecto, pero yo lo escogí. Pero es que todavía tiene esa batalla en el área sexual, pero yo lo escogí. Pero es que todavía tiene ese problema, pero yo. Y Jesús y abogado tenemos para con el Padre que se llama Jesús, que Él todavía sigue diciendo: yo escogí ese hombre para que me sirva. Él
hablarán de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Pero, diga conmigo, pero yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Pero también Jesús le dijo lo mucho que va a sufrir por él. Así que el que te dijo que no ibas a sufrir, te mintió, porque vas a sufrir. Si allá te enseñaron que el reino todo el tiempo es prosperidad, dinero, Mercedes, BM, abundancia, guaniquiqui, chavo, chele, y todo el tiempo es gloria y gloria y gloria, y que todo el tiempo vamos a reír y a reír y a reír, todo el tiempo va a ser una pachanga, te mintieron. Porque si el evangelio que tú estás viviendo hasta el día de hoy no te ha costado algo, no lo estás viviendo correctamente. Porque, Zulma, algo nos va a costar. O lágrimas, o traiciones, o rechazo de nuestra familia, o rechazo de amistades, frustraciones. Nos va a costar. Y para ir cerrando casi ya, Pablo perdió la vista, pero tuvo algo más grande, que fue una visión. Y una visión viene a causa de la revelación de cuál es la voluntad del Padre para una persona o para un grupo de personas. Vuelvo y te lo repito. Una visión. La visión viene a causa de la revelación de cuál es la voluntad del Padre para una persona o un grupo de personas. Cuando un cristiano es visionario y su visión está conectada con la visión del cielo, lo que Dios te está mostrando es cuál es su voluntad para tu vida. Ahora bien, entiende lo siguiente: aunque en el reino se va a padecer, y aunque en el reino también se va a sufrir, caminar en la visión activa la provisión. El prefijo pro tiene que ver con avance, tiene que ver con favor, tiene que ver con gracia, tiene que ver con que el Dios que te reveló su voluntad y lo que va a hacer contigo jamás te abandonará. Que en medio de la escasez Él es tu provisión. Que en medio de la enfermedad Él es Yahweh Rafa, el que te sana. Que en medio del quebranto Él es el que te restaura. Que en medio de la soledad Él es el que te acompaña. Que en medio de la crisis Él es el que te consuela. Que en medio de la tormenta Él es tu shalom. Que en medio del problema Él es el mediador. Que en medio de tu caída Él es tu guardador, es tu abogado y es el que te da una segunda oportunidad. La provisión la activa solamente la gente que camina en la visión. Deja de caminar por la vista y activa la visión espiritual, iglesia. Ponte de pie. La vista te dice que la economía está mala, pero la visión te dice que el que camina en la palabra no le faltará. Porque Jehová es mi pastor y algunas cosas me faltarán. Jehová es mi pastor y todo me faltará. Jehová es mi pastor. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Nada me faltará. Y mientras yo preparaba este mensaje, el Señor me mostraba el Salmo 91. Y Dios me decía: aquel que camina en la visión activa el Salmo 91. Y yo le decía al Señor: ¿cómo que activa el Salmo 91? Explícame eso. Y Dios me decía: búscalo. Y yo lo busqué. Y cuando yo lo busqué en un lenguaje sencillo. Pero el Señor me dijo: no, lo vas a buscar
como está escrito en el original, en la traducción del lenguaje en hebreo, lo vas a ver desde esa perspectiva. Y cuando yo lo leí, me di cuenta que el Salmo 91 no es simplemente algo que tú recitas para ahuyentar los malos espíritus. Es una activación profética de las promesas que viven y se activan en la vida de la gente que camina bajo la visión. Porque todos conocemos cómo empieza el Salmo diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pareciera que es una declaración no del salmista, porque sabes una cosa, este salmo no se le atribuye a David, este salmo se le atribuye a Moisés. A David fue a Moisés y se le atribuye, ¿por qué razón? Por todo lo que Moisés vivió en medio del desierto. O sea, que Moisés tuvo que atravesar por un desierto para que se le revelara el Salmo 91, y en el monte Sinaí, mientras recibía la instrucción de Dios para las tablas, escribió el Salmo 91. Y cuando lo buscas en el original, Moisés lo habla no como un clamor, Moisés lo habla como un decreto. Y cuando yo buscaba el significado de la palabra decreto, el decreto es una orden dada por un magistrado, dada por un rey de suma autoridad, que solamente alguien que esté por encima de esa autoridad puede revocar ese decreto, pero nadie de igual o de menos autoridad puede revocar ese decreto. ¿Y a quién nosotros conocemos que esté por encima de nuestro Dios? Quiere decir que siendo Dios la máxima expresión de autoridad en el infinito y el más allá, no hay nadie que pueda revocar el decreto que Dios habló sobre. Oh my God, yo pensé que lo ibas a recibir. Nada, ningún poder de las tinieblas, ni principado, ni potestades, ni pecado, ni demonio, ni nada puede revocar. Y el Salmo comienza diciendo, cuando lo traduje del original, empieza Moisés hablándote a ti iglesia. Tú que habitas a la sombra del Elión, del Omnipotente. Tú que pasas tus noches a la sombra del Shaddai. Tú que dices, Yahweh es mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, en quien único confío. Y sigue Moisés declarando, Él te rescatará de la trampa del cazador y de la pestilencia y de las calamidades. Él te cubrirá con los extremos de sus alas, y bajo sus alas encontrarás refugio. Su verdad es un escudo, su palabra es un escudo, su palabra es un escudo, su palabra es protección. No temerás los terrores de la noche, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni calamidad que inflija destrucción al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti, alguien que diga, eso es conmigo, eso es conmigo, pero a ti no se acercará. Solo mantén tus ojos abiertos y verás cómo tus enemigos son castigados. Wow. Porque has puesto a Yahweh, el Altísimo, que es mi refugio, dice Moisés, lo ha puesto por tu morada. Ningún desastre te tocará y ninguna calamidad vendrá cerca de tu casa. Porque Él
ordenará a sus malajim, malajim son sus ángeles, que te cuiden. Diga conmigo, yo no ando solo, yo no ando sola. Dilo, yo no ando sola, yo no ando solo. Porque Él mandará a sus ángeles que te cuiden y que te guarden a donde quiera que vayas. Ellos te llevarán en sus manos para que no, escucha esto, para que no tropieces con la roca. Pisotearás sobre el león y las serpientes, cachorros de león y serpientes pisotearás. Y ahí al final Moisés dice, porque Él me ama. Y Dios dice, yo lo rescataré porque conoce mi nombre, yo lo protegeré. Él clamará a mí, te dice el Señor, y yo le responderé. Yo estaré con él cuando esté en angustia. Yo lo libraré y le traeré gloria. Yo lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Toda esta declaración, toda esta declaración, escúchame bien, vino a mí cuando yo escribía esta prédica. Porque el que camina en la visión no debe tener temor ni de lo que planifiquen tus enemigos en la tierra, Sandra, ni de lo que planifique Satanás en tu contra. Nada. María, nada. Nada. El enemigo no tiene autoridad. La perdió cuando caminamos en la visión. Y Moisés dice al principio, tú que habitas en el Elión, o sea, antes tú caminabas como Saulo, antes tú caminabas bajo la ceguera de la religión, pero ahora tú estás caminando bajo la revelación de la visión que Dios te entregó. Porque no es lo mismo tú escuchar de lejos a tú adentrarte en lo que Dios tiene para ti. Y me encanta la prédica del jueves donde Marangeli predicaba y decía, la semilla es la misma. El problema no es la semilla. A veces el problema es el corazón que la recibe. Y la pregunta que yo te lanzo en esta mañana es, ¿tu corazón es lo suficientemente fértil para recibir lo que Dios te habló hoy? ¿Eres tú de los que vas a caminar bajo la vista? ¿O eres tú de los que vas a permitir que tu ceguera active la visión? Un ciego no sabe y no descubre la máxima capacidad auditiva y sensorial que puede tener hasta que pierde la vista. Y tú no vas a saber las capacidades y todo lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de ti hasta que no seas procesado. Porque mientras tú sigues dependiendo del dinerito que tienes en tu bolsillo, mientras tú sigues dependiendo de lo que tienes, de tus recursos, no vas a ver lo que Dios es capaz de hacer. Cuando en vez de mirar tu dinero, lo miras a Él. Y tienes que entender lo siguiente: el mismo Dios que te dio la visión es el mismo Dios que te entregará la provisión. Escúchalo. El mismo Dios que te entregó la visión te entregará la provisión. Pastor, ¿y la provisión de qué? En todas las áreas de tu vida. Te lo acabo de leer. Y ningún mal te sobrevendrá, ni plaga tocará. Levanta tu mano ahí donde estás.
Mi oración en este día y mi oración en estos tiempos es que Cristo se te revele. Es que Jesús se te revele. Escúchame bien. Escúchame bien. Escúchame bien. Presta tu oído y presta tu corazón. Escúchame bien. Músicos, escúchenme bien. Adoradores, escúchenme bien. Hoy tú tienes que salir. Danzores, todo el mundo en este lugar. Escúchenme bien. Tienes que salir con una mentalidad donde Cristo se te tiene que revelar. Cristo se te tiene que revelar. Pastor, pero es que ya yo le sirvo al Señor. Saulo pensaba también que le servía al Señor. Pastor, pero es que yo llevo tantos años sirviéndole al Señor. Saulo también pensaba que le servía al igual que tú. Porque con tú solamente pensar que tú no necesitas un encuentro con Jesús porque ya lo tuviste, ya con eso lo necesitas. Vuelvo y te lo repito para matar ese pensamiento si alguien lo tiene. Si tú estás pensando que ya tú no necesitas un encuentro con Jesús porque ya lo tuviste, llevas tantos años sirviéndole, ya con eso nada más lo necesitas. Porque no importa cuántos años tú lleves en el Evangelio, cuán profeta, cuán apóstol seamos, todos necesitamos. Todos necesitamos. Todos necesitamos. Todos necesitamos. Y Jesús se le reveló a Saulo de tal manera. Pero de tal manera que le cambió la manera de ver las cosas, que le cambió la manera de hablar, le cambió su lenguaje, le cambió el nombre, le cambió su vida. A Saulo le cambiaron el nombre, a Saulo le cambiaron la manera de ver las cosas, a Saulo le cambiaron su vida, le cambiaron todo. De tal manera, Josías, que de ser un perseguidor se convirtió en un perseguido. De ser el devorador se convirtió en la presa. La pregunta que yo te hago en esta mañana es: desde el día en que tú dices que tuviste un encuentro con Jesús, ¿qué ha cambiado? ¿Sigues con las mismas altanerías? ¿Sigues con las mismas actitudes? ¿Sigues con el mismo lenguaje, con la misma forma de hacer las cosas? Yo sé que hoy, por eso estoy suavecito hoy. Tú sigues con la misma manera de pensar, que todo el mundo está en mi contra y que el problema es todo el mundo y que tú estás bien y que el mundo está mal. Deja que Dios te confronte. Porque si yo tengo que dejar todos los días que Dios me confronte, y soy el pastor y soy el profeta, pues deja que Dios te confronte a ti también. Y si hay algo que está mal, que Dios se te revele. Deja que Dios se te revele. Porque al final del día, óyeme bien, cuando Dios te confronta, Él no lo hace para avergonzarte. ¿Sabe por qué? Porque aún sabiendo las áreas de la vida de Pablo, aún así le dijo a Ananías: a ese yo lo escogí. Cuando Dios te confronta, es porque Dios te escogió. Carla, cuando Dios te confronta, es porque Dios te escogió. Tienes que dejar que te confronte, Alexander. Yasmin, tú tienes que dejar que Dios te confronte, igual que tú y Rafael. Deja que Dios te confronte. Arangeli, tienes que dejar que Dios te confronte. Tienes que dejar que Dios te confronte y que arranque de tu vida lo que tenga que arrancar. A Saulo le cambiaron todo, el nombre, la manera de ver las cosas. De ser un perseguidor se convirtió en un perseguido. ¿Qué cosas han cambiado en ti?
desde que te convertiste. Pastor, solamente una cosa ha cambiado. La ropa, pues tienes un problema. Porque Dios no está detrás de tu falda ni de tu pelo largo. Tú estaría ahora mismo abriendo mi corazón delante de Dios y diciéndole al Señor: revélate a mi vida, yo necesito un encuentro que me cambie la vida. Yo necesito un encuentro que me cambie la vida. Y yo no voy a ponerle las manos a nadie ni le voy a profetizar a nadie. Si tú verdaderamente tú eres valiente, tú no tienes ni que pasar al frente. Donde tú estás ahí, tú cierras tus ojos y verdaderamente pídele al Señor que te confronte y que arranque de tu vida lo que tenga que arrancar. Porque al final del día Dios te confronta no para avergonzarte. Dios te confronta porque te escogió. Qué impresionante. Ananías le dijo al Señor: a mí me dijeron que ese tipo es más malo que Caín. Que es malo. A mí me dijeron que ese tipo es malo, que ese tipo le da a la esposa. A mí me dijeron que ese tipo es maltratante. A mí me dijeron que ese tipo es un adúltero. A mí me dijeron que esa tipa se acuesta con cualquiera. A mí me dijeron que esa mujer todavía habla sucio. A mí me dijeron que esa mujer todavía hace aquello, hace lo otro. A mí me dijeron, corten el live. Bendiciones a las vidas que se conectaron.